Es el modo de pregunta. ¿Cuándo tendremos verdadera paz y seguridad? Lo desarrollará el hermano Alberto Benítez, que sirve en la congregación Navalcarnero Este. El jueves 11 de marzo del año 2004 se produjo en Madrid uno de los peores atentados terroristas que ha ocurrido en toda la historia. Entre las 7:37 y las 7:39 de la mañana, en plena hora punta de un día normal, explotaron 10 de 13 mochilas bomba que estaban colocadas en diferentes trenes con la intención de que cuando entraran en la estación de Atocha casi todas explotaran a la vez. 4 de ellas así lo hicieron, 3 lo hicieron en otro lugar y 4 antes de entrar a la propia estación. En total murieron 192 personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, 2 personas embarazadas, 2 mujeres embarazadas de 3 y de 8 meses, que a esa hora pues iban a hacer cosas normales de gente normal. Pocas semanas después, la policía localizó al grupo terrorista El Leganés, también cerquita de Madrid, y cuando se sintieron acorralados, pues explotaron la vivienda en donde estaban y murieron todos, además de un policía que hacía su trabajo. Si quitamos las cuestiones políticas del atentado, recordáis que era un jueves y el domingo había elecciones generales, la gente salió a la calle para manifestarse. El Gobierno dice que 2.300.000 personas se echaron a la calle para preguntar por qué, para exigir la paz. Y durante semanas, incluso durante meses, se permitió que en la misma estación de Atocha la gente pudiera dejar velas, escribir sus sentimientos, poner sus mensajes, sus condolencias, con preguntas tan sencillas pero tan profundas como ¿por qué o para qué? Hubo un sentimiento de rechazo a la violencia, un no a la guerra, ya que la gente lo que quería era la paz. Si preguntáramos a todas las personas si quieren paz o guerra, pues estoy seguro que todos dirían que lo que quieren es la paz, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué es tan difícil alcanzar esta paz a nivel mundial? Estoy seguro de que este hecho del que hemos hablado, pues todos podemos recordar, los que ya tienen cierta edad, dónde estábamos en ese momento o cómo nos enteramos de aquel suceso o incluso cómo llamábamos a nuestros familiares para ver si estaban en seguridad, si estaban bien, ¿verdad? Pues en este sentimiento que tenemos, pues porque todo el mundo desea la paz, es algo común que la gente se preocupe, que se pregunte por qué es tan difícil conseguir esta medida de paz. Si todo el mundo la quiere, ¿por qué existen siempre guerras? Y es que a lo largo de toda la historia, los hombres, las naciones, han hablado acerca de la paz, han debatido sobre la paz, han firmado tratados sobre la paz. Incluso hay un premio Nobel para quien más promueva la paz. ¿Cuál ha sido el resultado? Pues en los últimos 90 años no ha habido prácticamente un momento en el que alguna nación o alguna región no haya estado en guerra con otra. De hecho, las noticias de esta mañana, el dato de esta mañana que he buscado, es que actualmente existen 56 conflictos armados a nivel mundial. 56. Es verdad que las noticias hablan de Rusia, de Ucrania, de Israel, de Palestina, de una guerra civil en Sudán, pero hay muchos otros conflictos que no salen en las noticias, pero que siguen habiendo guerra en este mundo. Y es que aunque existen buenos deseos por conseguir la paz, muchas personas bien intencionadas luchan por conseguir alguna medida de paz en su territorio, la verdad objetiva es que es imposible para el ser humano conseguirlo. A lo largo de toda la historia, a lo largo incluso con medidas tecnológicas más avanzadas en la actualidad, es imposible para el ser humano conseguir la paz. Entre otras cosas porque el mayor negocio a nivel mundial es la venta de armamento. Hay unos 50 millones de personas que se dedican o que forman parte de la industria armamentística. O, por ejemplo, las naciones gastan billones de dólares en promover la guerra. Casi 3.000 veces más que el dinero que gastan en medidas para promover la paz. O incluso científicos, personas cultivadas, estudiadas. 500.000 científicos están dedicados en exclusiva a la industria armamentística, sobre cómo matar más rápido, mejor o más barato. Con esos datos sería objetivo pensar que para el ser humano es imposible conseguir cierta medida de paz y seguridad. ¿Pero por qué? Pues si vamos a las razones bíblicas, que son las que nos importan, ¿verdad? La palabra de Dios explica que el hombre es incapaz de conseguir aquello que quiere, aquello que va tras ello, tras la paz, porque la humanidad no está en paz con Jehová, el nombre personal de Dios, quien es la fuente del amor y de la paz. Y en segundo lugar,
que el mundo está dominado por el diablo, de quien se originan el odio y la guerra. ¿Os parece que analicemos juntos estas dos razones? Vamos a ver por qué el ser humano no puede conseguir la paz. Pues veamos la primera. Acompañadme, por favor, a leer 2 Corintios, capítulo 13, el versículo 11, por favor. 2 Corintios, capítulo 13, el versículo 11 dice: por último, hermanos, sigan alegrándose, corrigiéndose, aceptando el consuelo, teniendo la misma forma de pensar y viviendo en paz. Y así el Dios de amor y de paz estará con ustedes. ¿Habéis notado qué importante es estar en paz con Dios? Si no tenemos paz con Él, no podemos tener paz permanente ni significativa con ninguna otra persona de la tierra. De hecho, no puede ser de otra forma, ¿verdad? El ser humano fue creado para depender de Dios y obedecer sus leyes. La humanidad no puede gobernarse a sí misma. Eso es un hecho. No estamos fabricados por el Creador de esa manera. Jehová, cuando creó al ser humano, nos creó para depender de Él. Seríamos felices y viviríamos para siempre en un paraíso en la tierra, solo que bajo la gobernación de Jehová. Como eso no ha ocurrido, pues es como pedirle peras al olmo. ¿Habéis oído esa expresión alguna vez? ¿Sabéis qué es lo que da el olmo? Pues en mi pueblo se dice que da sombra, pero lo que no da es peras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está diseñado de esa forma, ¿verdad? El olmo está diseñado para dar sombra o para dar las olmeras, esas semillitas que ellos tienen, pero no está diseñado para dar peras, para dar ese fruto. De manera similar, el ser humano no estamos diseñados para ser gobernados por nosotros mismos, sino que estamos diseñados para estar gobernados por el propio Jehová, bajo su propia gobernación. Así que es natural que el hombre no pueda gobernarse a sí mismo, lo cual indica que siempre ha habido periodos de conflicto entre nosotros. Así que el propósito original del Creador es que Él estableció a la humanidad en un paraíso en la tierra, recordáis el relato de Adán y Eva, para que vivieran en paz y en seguridad, siempre bajo su gobernación. De esa manera se alcanzaría la perfección y se viviría para siempre bajo esas condiciones de paraíso. Pero cuando Adán y Eva se rebelaron contra Jehová, echaron a perder esa pacífica relación que tenían con Él. Y desde entonces, los descendientes de Adán por toda la historia han estado marcados por el odio, las guerras y la desobediencia a las leyes divinas. Así que en conjunto, la humanidad no puede conseguir la paz por sus propios medios porque se encuentra alejada del Creador, ya que no lo reconoce como el soberano legítimo ni quien tiene el derecho de poner reglas o leyes para ser seguidas. Pero, ¿y nosotros, a nivel individual, podríamos conseguir esa medida de paz? Pues acompañadme, por favor, a otro texto bíblico, que es Isaías, capítulo 48, y leeremos el versículo 18. Isaías, capítulo 48, el versículo 18, dice lo siguiente: si tan solo prestaras atención a mis mandamientos, entonces tu paz llegaría a ser igual que un río, y tu justicia como las olas del mar. ¿Habéis visto cómo dice este texto bíblico que podemos conseguir paz? Pues en primer lugar, reconociendo que es Jehová, nuestro Dios, quien tiene el derecho de ser adorado como lo que es, el único Dios verdadero. Y que la forma correcta de adorarle es la que hemos leído, es decir, prestando atención a sus mandamientos. Por lo tanto, si reconocemos que necesitamos prestar atención a sus mandamientos, es que tenemos esa necesidad espiritual y por lo tanto nos sometemos a esas normas divinas. Si además las respetamos y vivimos en conformidad con esas normas morales y de conducta, como hemos leído, el resultado será que tendremos paz, paz igual que un río y justicia como las olas del mar. Así que qué importante es, queridos hermanos, que pongamos en práctica lo que aprendemos de nuestro estudio de la Biblia, para que de esta manera podamos estar en paz con Dios. Y una vez que estemos en paz con Dios, el resultado será que aunque vivamos en un mundo rodeado por el odio o la violencia, podremos tener esa medida de paz que nos dé esa felicidad. Así que podemos resumir el primer punto. Hemos visto cómo a lo largo de toda la historia, puesto que la humanidad está alejada del Creador, la humanidad en conjunto no puede disfrutar de verdadera paz y seguridad, pero que a título individual sí que podemos conseguirlo, por medio de, como hemos leído, obedecer los mandamientos de Jehová y entonces estar en esa paz. Vamos a ver ahora el segundo de los aspectos.
Vamos a ver cómo este sistema, como el mundo, está dominado por el diablo, de quien se originan el odio y la guerra. Acompañadme, por favor, a leer Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 19, que lo dice de una manera muy gráfica y muy explícita. Primera de Juan 5, 19, dice: sabemos que nosotros provenimos de Dios, pero notad ahora, pero el mundo entero está bajo el poder del maligno. Si es una persona que nos visita recientemente o está aprendiendo la Biblia, pues es posible que estas palabras no coincidan con lo que se suele creer en la actualidad, ¿no? La idea de Satanás o el maligno en muchas ocasiones suele referirse a lo malo que tiene cada persona o esa maldad que es inherente en el ser humano. Pero vamos a describir cómo Satanás es una persona real, porque así también lo dice la Biblia. Vamos a acompañarme por favor a leer este texto en Apocalipsis capítulo 12 y leeremos los versículos 9 y 12. Apocalipsis 12, el versículo 9 y el versículo 12 también. Dice: así que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, al que llaman Diablo y Satanás, que está engañando a toda la tierra habitada. Él fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y el versículo 12, por esta razón, alégrense cielos y los que viven en ellos, pero ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado a donde están ustedes, lleno de furia, ya que sabe que le queda poco tiempo. Pues este texto nos da dos malas noticias. La primera, que Satanás ha sido echado a la tierra y que es real porque está consiguiendo extraviar a todas las personas, a toda la tierra habitada. La segunda mala noticia, que no está solo, que sus ángeles, sus demonios, han sido arrojados abajo con él. Por eso, como hemos leído, ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado, ha descendido a ustedes, teniendo esa gran cólera, sabiendo que tiene un corto espacio de tiempo. Ahora, hoy, podríamos decir que es ese corto espacio de tiempo. Esa podría ser la única buena noticia que aparece en estos versículos. Pero debido a la gran cólera del diablo, debido a esa maldad, debido a esa influencia que tiene sobre el ser humano, todas las iniciativas del hombre a favor de la paz o en pro de la seguridad están destinadas al fracaso, porque la influencia corruptora de Satanás excede por mucho la capacidad que tiene el ser humano de hacer el bien. De hecho, cada vez son más frecuentes y más intensos el odio, las guerras, el terrorismo, como vemos muchas veces en las noticias. Pero entonces eso es todo lo que le queda al ser humano, sencillamente dejarse dominar por esta situación, por la influencia corruptora de Satanás. ¿No hay ninguna esperanza para el ser humano? Pues sabemos que no, ¿verdad? Por ejemplo, el Salmo capítulo 37 o el Salmo 37, el verso 9, allí podemos leer: porque los malos serán eliminados, pero los que ponen su esperanza en Jehová heredarán la tierra. Pues el propósito original de Jehová, de que la humanidad viva para siempre en un paraíso en la tierra, sigue siendo el mismo. Y Jehová, el Creador, la persona más potente del universo, pues su objetivo no ha cambiado, sencillamente ha tomado una ruta alternativa. ¿Cómo se conseguirá entonces? Si el propósito original es que la humanidad viva en paz y en seguridad, y las circunstancias actuales son de que la influencia corruptora de Satanás, pues cada vez hay más odio, guerra y violencia, ¿cómo lo conseguirá? Pues la Biblia también explica que será por medio de Jesús, de quien la Biblia habla que es el príncipe de paz. Pues pronto, bajo el príncipe de paz, comenzaremos a ver el cumplimiento de importantes profecías que han predicho acontecimientos trascendentales. ¿Queréis que veamos una de ellas? Pues acompañadme, por favor, a leer primera a los Tesalonicenses, el capítulo 5, los versículos 2 y 3. Allí dice: porque ustedes saben muy bien que el día de Jehová vendrá exactamente como un ladrón en la noche. Cuando ellos estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de parto de una mujer embarazada, y de ninguna manera escaparán. ¿Qué entendemos por este versículo? ¿Cómo lo podemos explicar? Bueno, pues el apóstol Pablo predijo que antes del día de Jehová, antes de la destrucción repentina, lo que habría sería un anuncio de paz y de seguridad. Así que parece que la clase política sí que tendría este anuncio, por lo menos.
En los últimos años, esta frase paz y seguridad se ha empleado con mucha frecuencia. Incluso hubo un año internacional de la paz, aunque no estuvo a la altura de su nombre. ¿Significa entonces que esta profecía está ya cumplida? Bueno, puesto que las profecías a menudo se comprenden cuando se han cumplido ya o mientras se van realizándose, pues tendremos que esperar a ver qué es lo que sucede. Pero el grito de paz y seguridad pudiera componerse de un acontecimiento o de una serie de acontecimientos en los que participen los líderes políticos y que también los líderes religiosos puedan unirse a ellos, proclamando esta paz y seguridad. Es interesante que en este texto que hemos leído, Pablo comparara la destrucción a los dolores de parto. Y pensemos en una mujer embarazada, ¿verdad? Pues ella va notando la gestación del bebé. A lo largo de los meses de su embarazo, pues va notando que la criatura que tiene en su interior pues se va desarrollando, va notando su latido, su movimiento, las pataditas, ¿verdad? Ese acontecimiento feliz que ella espera. Pero ¿qué es lo que ocurre antes de ese acontecimiento feliz? Pues el parto, los dolores de parto. ¿Notáis? Qué buena comparación puso el apóstol Pablo. Un acontecimiento súbito y doloroso dio a luz al parto, a una vida. Pues de manera similar, un acontecimiento que será súbito y doloroso, pero al final algo feliz, la eliminación de la maldad y el comienzo de un nuevo sistema de cosas a nivel mundial. Pero para que eso ocurra, la Biblia también explica que es necesario, para que ese día de Jehová que hemos leído en 1 Tesalonicenses ocurra, la Biblia explica que es necesario que ocurran dos cosas. Vamos a leerlas. Vamos a leer de nuevo en Apocalipsis y vemos ahora el capítulo 17, los versículos desde el 15 hasta el 18. Él me dijo: las aguas que viste, donde está sentada la prostituta, representan pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Los 10 cuernos que viste y la bestia salvaje odiarán a la prostituta y la dejarán en ruinas y desnuda. Se comerán su carne y a ella la quemarán por completo con fuego. Porque Dios puso en sus corazones llevar a cabo el pensamiento de Él, es decir, cumplir el objetivo que ellos tienen en común, entregándole su autoridad como reyes a la bestia salvaje hasta que se hayan cumplido las palabras de Dios. Y la mujer que viste representa a la gran ciudad que gobierna como reina sobre los reyes de la tierra. ¿Qué entendemos por esta profecía bíblica? Pues en primer lugar se habla acerca de los reyes de la tierra, que están representados por los 10 cuernos. Y también se habla acerca de una bestia salvaje, que es la Organización de las Naciones Unidas. Ambas son el brazo político del sistema de cosas de Satanás. ¿Qué es lo que hacen ellos? Pues ellos lo que hacen es destruir a quienes apoyan a esta Babilonia la Grande, a esta prostituta, que es la parte religiosa del sistema de cosas de Satanás. Así que en un sorprendente giro de guión, la parte política del sistema de Satanás destruirá a la parte religiosa del sistema de Satanás. ¿Y por qué ocurrirá eso? ¿Por qué Satanás se atacará a sí mismo? ¿Por qué su parte política atacará a su parte religiosa? Pues como hemos leído en el versículo 17, porque Dios puso en sus corazones llevar a cabo el pensamiento de Él. Jehová será, ¿verdad?, quien esté detrás de esta trama. Será quien sea realmente quien ponga que las naciones, no solo las representadas por los 10 cuernos, sino todas las naciones, darán su poder a las Naciones Unidas para que esto sea lo que ocurra. Así que imaginamos, una vez que la religión falsa sea destruida, pues ocurrirá la segunda cosa necesaria para que venga este gobierno de Dios, este reino de Dios. ¿La leemos también? Acompañarme a leer Daniel, capítulo 2, el versículo 44. Daniel, capítulo 2, el versículo 44 dice: en los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido ni pasará a manos de ningún otro pueblo. Este reino hará añicos y pondrá fin a todos esos reinos, y será el único que permanezca para siempre. Sí, este texto es muy claro, ¿verdad? Cuando solo quede la parte política del sistema de Satanás, ahora será Jesucristo quien dirigirá a los ejércitos celestiales a una victoria total de lo que quede de la organización de Satanás, es decir, estos elementos políticos, estos últimos gobiernos. Así que
detrás de esta acción será Jehová quien esté moviendo todos los asuntos. Por último, Satanás mismo también será puesto fuera de combate. Ahora, la humanidad, sin la influencia corruptora del diablo, sin ninguna de sus partes políticas o religiosas, pues sí que dará lugar a un verdadero tiempo de paz y de seguridad. Pero ¿cómo será ese tiempo? ¿Es algo real? ¿Es una ilusión? ¿Es algo que no podemos saber cómo será la vida en ese nuevo mundo que Dios promete? Pues vamos a leer algunos principios bíblicos, o vamos a citarlos. Vamos a leer Isaías capítulo 33, el versículo 24. Son textos muy conocidos por todos nosotros, pero le damos una visión nueva quizá. Allí dice: y ningún habitante dirá, estoy enfermo. La gente que viva en esta tierra será perdonada por su pecado. ¿Qué información tan interesante nos da este texto? En el nuevo mundo de Dios, en el nuevo mundo que Dios promete, no habrá enfermedades. Nadie dirá estoy enfermo. ¿Qué representa eso? Pues que cáncer, Alzheimer, residencias, hospitales, geriátricos, cuidados paliativos, serán cosas del pasado. En el nuevo mundo ni siquiera tendremos que usar esas mismas palabras. Vamos a leer otro texto, Isaías 65, los versículos del 21 al 23. Construirán casas y vivirán en ellas. Plantarán viñas y comerán su fruto. No construirán casas para que otros vivan en ellas, ni plantarán para que otros coman. Porque los días de mi pueblo serán como los días de un árbol, y mis escogidos disfrutarán al máximo del fruto de su trabajo. No se esforzarán en vano, ni traerán hijos al mundo para que sufran, porque son la descendencia compuesta por los que Jehová ha bendecido, ellos y sus descendientes. Qué interesante, ¿verdad? Nos vemos en esa situación, ya que en el nuevo mundo habrá trabajo satisfactorio para todos. Eso significa que no habrá desempleo, ni SEPE, ni NEM, ni dinero, ni hipoteca, ni embargos, ni desahucios. Todas esas palabras que usamos con mucha frecuencia hoy serán cosas de este viejo mundo, no serán cosas que ocurran en el nuevo mundo. Y leamos el último, Apocalipsis 21:4. Y le secará toda lágrima de sus ojos, y la muerte ya no existirá. Ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Las cosas anteriores han desaparecido. Por último, la esperanza quizá que a todos más nos satisface. En el nuevo mundo de Dios nadie morirá. No habrá tanatorios, no habrá cementerios, no habrá funerarias, ni velatorios. Cosas, como hemos leído, que habrán desaparecido. Cosas de este viejo sistema que no estarán en el nuevo. Así que en el nuevo mundo que Dios promete, se restaurará a la humanidad a la perfección que se perdió en Edén. Y por fin, el propósito original de que la humanidad viva para siempre en paz y en seguridad en la tierra, se conseguirá. ¿Te acuerdas del cántico que hemos entonado, la canción? ¿Te ves allí? ¿Qué hay que hacer para poder disfrutar de verdadera paz y seguridad? Pues vamos a leer dos principios bíblicos para terminar. Vamos a leer Miqueas capítulo 4, los versículos 3 y 4. En este texto leemos cómo en la actualidad podemos disfrutar de esa paz. Dice allí: Él será juez entre muchos pueblos y resolverá los asuntos con relación a poderosas naciones lejanas. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en podaderas. Las naciones no alzarán la espada unas contra otras, ni aprenderán más a hacer la guerra. Se sentarán cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y nadie los asustará, porque la boca de Jehová de los ejércitos ha hablado. ¿Habéis notado? Estas palabras se cumplen en la actualidad. Todas las personas que estamos estudiando la Biblia vivimos en paz. Vivimos en paz porque estamos en paz con Dios. ¿Recordáis? La primera condición para poder tener esta sensación de paz y seguridad. Aprender cuáles son los principios bíblicos, ponerlos en práctica en nuestra vida, nos da en primer lugar esta autoridad moral, podríamos decir, de estar en paz con Dios. Solamente cuando estamos así podemos disfrutar de verdadera paz con otras personas. Así que de esa manera, puesto que no somos hipócritas, lo que pretendemos es que esa paz que sentimos nosotros, poderla extrapolar a las personas
que están en nuestro entorno, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudios. Todas estas personas también pueden disfrutar de esa misma paz en la actualidad, por tener esta paz con el Señor soberano, con Jehová. Vamos a ver, para concluir, Segunda de Pedro, capítulo 3, los versículos del 11 al 14. Segunda de Pedro, capítulo 3, los versículos del 11 al 14, dice lo siguiente: ya que todas estas cosas se disolverán de este modo, piensen en la clase de personas que deben ser. Deben realizar actos santos de conducta y hechos de devoción a Dios, mientras esperan y están muy pendientes de la presencia del día de Jehová, mediante el cual los cielos serán destruidos por las llamas y los elementos se derretirán por el intenso calor. Pero hay unos nuevos cielos y una nueva tierra que esperamos según su promesa, y en ellos reinará la justicia. Por eso, amados, ya que están esperando estas cosas, hagan todo lo posible para que al final Él los encuentre sin mancha, sin defectos y en paz. Qué texto tan bonito, ¿verdad? ¿Cómo es de aplicativo para todos nosotros, los que somos testigos y aquellos de nuestros vecinos o amigos que quizás nos visiten por primera vez? Todos nosotros podemos, una vez que sabemos qué es lo que va a ocurrir en el futuro próximo, podemos estar pendientes de qué es, cómo será, mejor dicho, nuestra actitud hacia la vida. Estamos muy pendientes de cómo deben ser nuestros hechos, ¿verdad? Hechos de devoción a Dios. La manera como actuamos, la manera como nos comportamos, tiene que ir en armonía con lo que creemos. Y puesto que estamos pendientes de este día que vendrá de parte de Jehová, pues sin duda que todos nosotros también pues podremos anunciar este nuevo mundo, este nuevo orden a las personas de nuestro territorio. Sin duda que de esta manera, pues muy pronto la tierra se convertirá en un paraíso, en donde la paz y la seguridad estarán para siempre. Así que, queridos hermanos, queridos amigos, ahora es el tiempo de poner toda nuestra confianza en Jehová, el verdadero Dios que da paz y seguridad. Pues te damos las gracias, hermano Benítez, por tu desarrollo y por tu exposición. Así ha quedado claro pues que el hombre dominado por Satanás no va a traer la verdadera paz y seguridad, sino Jehová por medio de su reino. Muchas gracias. Pues pasamos ya a la segunda parte de la reunión, el estudio de la atalaya. Lo va a desarrollar el hermano Alejandro Matei y el lector será el hermano Gerard. Pues para comenzar con esta parte de la reunión vamos a cantar una canción. Es una canción en la que vamos a expresar lo mucho que valoramos la palabra de Dios, la Biblia. La canción número 97. Se titula Nuestra vida depende de la palabra de Dios. Canción 97. Hoy vamos a estudiar juntos el artículo número 30. Se encuentra en la atalaya de julio de 2025. El título es una pregunta. ¿Puedes seguir aprendiendo de las enseñanzas básicas? El texto temático es 2 de Pedro 1:12. Ahí dice: tengo la intención de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes ya las saben y están bien establecidos en la verdad. Como podemos ver en esas palabras, hoy vamos a hablar de la idea de que podemos aprender de cosas que ya sabemos, cosas básicas. Podemos seguir aprendiendo de enseñanzas básicas de la Biblia. Y hoy nos vamos a centrar en 3 de ellas, como podemos ver en los subtítulos. La primera será la enseñanza de que Jehová es el Creador. La segunda, ¿por qué permite Jehová el sufrimiento? Y la tercera, estamos viviendo en los últimos días. Enseñanzas que conocemos bien, pero podemos seguir aprendiendo de ellas. Hoy nuestro lector será el hermano Gerard. Vamos a comenzar leyendo el párrafo 1.
Las enseñanzas básicas de la Biblia nos han cambiado la vida. Por ejemplo, conocer que el nombre de Dios es Jehová fue el primer paso en nuestra bonita amistad con Él. Cuando aprendimos que los muertos no están sufriendo, sino que están inconscientes, sentimos un gran alivio. Y cuando aprendimos que Dios ha prometido que la tierra será un paraíso, dejamos de preocuparnos por nuestro futuro porque descubrimos que no solo pudimos vivir 70 u 80 años, sino para siempre. ¿Cómo se sintió usted cuando aprendió la verdad? Hermana Alicia de Cuadrado. Sí, el sentimiento es muy bonito, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando iba al colegio, en aquella época nadie conocía el nombre de Jehová. Entonces, para mí era muy satisfaciente, ¿no? Saber que conocía su nombre y, como dice Isaías 42:8, ¿no? Que él no le da la alabanza, no deja que la alabanza se la deje a imágenes, ¿no? A través de él, sino que directamente le podía alabar a Jehová y llamarle por su nombre, ¿no? Eso era para mí un gran privilegio. Muy bien, muchas gracias por contarlo. Hermana Paqui, por favor. Otra cosa que nos alegró mucho a muchos que estábamos sujetos a tradiciones y a costumbres y supersticiones, sobre todo, que nos tenían atados, es el saber la condición de los muertos, que como dice Eclesiastés 9:10, sabemos que no son conscientes de nada, que están en la tumba y están inconscientes y no, por tanto no nos pueden hacer ni daño ni nada. Y eso fue una liberación muy grande también, saberlo, es una bondad de Jehová. Muy bien. Hermana Belitza, por favor. Algo que me conmovió mucho es saber especialmente que Jehová promete algo muy bueno en un futuro, un paraíso para todos, que la vida no es simplemente lo que estamos viviendo hoy en día y que esa promesa se va a cumplir. Muchas gracias. Muy bien. Hermana Margarita. Para mí, qué gran descanso fue saber que no existe ningún infierno. Para mí, desde luego, yo no me creía tan buena como para entrar de repente en el cielo. Y tampoco tan mala como para caer en las calderas de Pedro Botero. O sea, en un término medio, el purgatorio. Y tener que ir al purgatorio y mis parientes que echaran menga de dinero para las benditas ánimas del purgatorio, pues la verdad que para mí fue un gran descanso en saber que no existe ningún infierno y que Dios no es tan cruel como nos hicieron creer. Muchas gracias, muy bien. Qué alivio aprender la verdad. Hermano Miguel. Cuando conocí la verdad, me sentí agradecido y feliz a la vez de entender que Jehová es el único Dios verdadero y que Él merece toda la gloria, como dice Isaías 42:8. Eso despertó en mí un deseo de servirle y un cambio en mi vida de propósito y paz. Gracias por compartir esos sentimientos. Vamos a leer el párrafo 2. Aunque llevemos muchos años en la verdad, no olvidemos nunca que las enseñanzas básicas de la Biblia son muy valiosas. El apóstol Pedro les dirigió su segunda carta a cristianos que estaban bien establecidos en la verdad. Quería fortalecerlos para que pudieran resistir los peligros que había dentro de la congregación, como los falsos maestros y otras personas malvadas. A fin de ayudarlos a mantenerse fieles a Jehová, les recordó algunas de las enseñanzas que ya habían aprendido. Vamos a leer el texto clave de este artículo, 2 de Pedro 1, versículos 12 y 13. ¿A quién le gustaría leerlo? 2 de Pedro 1, 12 y 13. Hermana Tamar, por favor. Por eso tengo la intención de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes ya las saben y están bien establecidos en la verdad que está presente en ustedes. Pero veo apropiado, mientras continúe en este tabernáculo, despertarlos con recordatorios. Muchas gracias. La pregunta del párrafo 2. ¿Por qué sabemos que incluso los cristianos maduros pueden beneficiarse de las enseñanzas básicas de la Biblia? Hermana Cristina.
Sí, ya el apóstol Pedro sabía que aunque algunos cristianos estaban fuertes espiritualmente, también tenían que recordar para mantenerse firmes en la fe. Pues del mismo modo, nosotros hoy día también necesitamos esos recordatorios constantes, ¿no?, para fortalecernos y que esa fe siga fuerte. Por eso, sin importar el tiempo que llevemos en la verdad, no podemos descuidar nuestro estudio personal y nuestra asistencia, sobre todo a las reuniones, ¿no?, porque es lo que, aunque estemos cansados, es lo que nos va a mantener firmes. Así es. Hermana Tere. Sí, el apóstol Pedro, pues sabía que aunque estaban bien fortalecidos espiritualmente y era una congregación fuerte, pero sabía que vendrían problemas gordos. De hecho, en las congregaciones en aquel entonces había muchos problemas, como hoy día también hay, ¿no? Entonces, pues quería fortalecerlos, pues para que pudieran salir airosos de esos problemas. Y aunque se ha comentado que estaban fuertes, pero eso siempre se necesita, fortalecernos día a día. Muy bien. Hermano Salvador. Sí, precisamente esto lo estamos viendo en la reunión de los martes. Estamos estudiando un libro que es curiosísimo, dice Lecciones que aprendemos de la Biblia. Y ahí nos refleja la humildad, la paciencia, que hay que tener fe. Entonces, lo sabemos todo, pero nos lo recuerda para que sigamos adelante y no nos quedemos ahí inactivos en esos pensamientos. Muy bien, estamos disfrutando mucho de estudiar esa publicación. Hermano Álvaro Rodrigo. Y Pedro también dio la clave en el capítulo 3 de la importancia de recordar las enseñanzas básicas, donde dijo para despertar nuestra capacidad de pensar con claridad. Y es que, como bien sabemos, somos imperfectos, tendemos a olvidar, así que necesitamos que se nos repitan las cosas para mantenernos fuertes en sentido espiritual. Igual pasa con un músculo que se puede debilitar si no se ejercita. Por eso, sin importar cuánto llevemos en la verdad, necesitamos seguir aprendiendo de las enseñanzas básicas. Muy bien. Pues vamos a leer el párrafo 3. A medida que vamos creciendo en sentido espiritual, podemos sacar nuevas lecciones de las enseñanzas básicas de la Biblia. Pongamos un ejemplo. Un cocinero experimentado y un estudiante de cocina quizás utilicen los mismos ingredientes básicos para preparar una comida, pero gracias a sus años de experiencia, el cocinero sabe cómo aprovecharlos al máximo para crear recetas nuevas e interesantes. De manera parecida, los estudiantes de la Biblia pueden aprender lecciones básicas de ciertos textos y verdades, mientras que los hermanos que llevan mucho tiempo sirviendo a Jehová pueden sacar lecciones nuevas e interesantes. ¿Por qué? Porque desde que se bautizaron seguramente hayan cambiado sus circunstancias o sus responsabilidades de servicio. Al meditar en las enseñanzas básicas y pensar en nuestras circunstancias actuales, se nos pueden ocurrir maneras nuevas de aplicarlas. En este artículo vamos a ver qué pueden aprender los cristianos que llevan mucho tiempo en la verdad de 3 enseñanzas básicas de la Biblia. Explique con un ejemplo por qué todos los cristianos debemos seguir meditando en las enseñanzas básicas de la Biblia. Hermana Sonia. Este párrafo nos muestra el ejemplo de un cocinero. Aunque los ingredientes sean los mismos, un cocinero con experiencia puede preparar platos más variados y sabrosos que un principiante. Lo mismo pasa con la verdad. Un estudiante de la Biblia aprende lo básico, pero alguien que lleva años en la verdad puede descubrir nuevas aplicaciones de esos mismos textos. Eso es, muy bien. Hermana Gabriela. Y esto es porque desde que nos bautizamos, nuestras circunstancias es posible que hayan cambiado o las responsabilidades de servicio. Y si meditamos en las enseñanzas básicas y pensamos en nuestras circunstancias actuales, se nos pueden ocurrir las maneras nuevas de aplicar estas enseñanzas básicas. Así es. Muy bien. Antonina, por favor. Pues yo diría porque cuando estudiamos la Biblia, en ella se nos compara a un bebé que comienza a comer papilla y poquito a poco aprendemos a conocer nuevos sabores y educamos nuestros paladares para digerir y asimilar los alimentos que serán más adecuados. Así nos ocurre con los estudios bíblicos. Cuando los estudiamos inicialmente, aunque intentamos leer, meditar y aprender, no deberíamos dejar de pedir a Jehová entendimiento y discernimiento. Él seguro nos lo va a conceder. Muy importante. Pedirle a Jehová que nos ayude. Muy bien. Hermana Paqui.
Yo puedo hablar por mi propia experiencia, que aunque llevo años en la verdad, no quiere decir nada, porque cuando estoy entendiendo mejor las cosas es a raíz de que mis circunstancias cambiaron, porque a todo el mundo nos cambian las circunstancias, tenemos como más tiempo para poder estudiar y sobre todo la gran bendición que tenemos de que el esclavo fiel y discreto, mediante Jehová con su espíritu, nos está dando muchísimas ayudas y muchas aplicaciones de textos bíblicos que podemos entender, la guía de estudio. Hay muchísimas ayudas que ahora los que llevamos más tiempo también nos podemos beneficiar de las verdades básicas de la Biblia. Muchas gracias, muy buen comentario. Pues vamos a empezar con la primera enseñanza básica de la Biblia. Jehová es el creador. Vamos a leer el párrafo 4. Hebreos capítulo 3, versículo 4 dice: El que ha construido todas las cosas es Dios. Sabemos que la tierra y todo lo que hay en ella son obra de un creador infinitamente sabio y poderoso. Como fue el quien nos hizo, nos conoce a la perfección. Pero no solo eso, nos quiere y sabe qué es lo que más nos conviene. ¿Cómo nos ha cambiado la vida esta verdad básica? Saber que Jehová es el creador le ha dado auténtico sentido a nuestra existencia. ¿Cómo nos ha cambiado la vida aprender que Jehová es el creador? Hermano Hugo. Pues saber que Jehová nos hizo, nos conoce y nos ama, le da sentido a nuestra vida y nos da confianza en todo lo que hace Él, hace por nosotros. Muy bien. Hermana Maricruz. Y el hecho que es así, que la vida nos ha cambiado a todos, porque yo en mi caso cuando iba al colegio de las monjas, así hablaban de Dios, pero nada más, no te daban ninguna explicación porque no lo sabían. Yo preguntaba, pero a mí nunca se me contestaba. Cuando empecé a estudiar la Biblia y vi que todas esas preguntas que yo tenía se me iban contestando, pues la verdad es que me di claramente cuenta enseguida de que esto era la verdad. Por eso, a lo largo de la vida, como decía antes Paqui, ¿no? Llevamos muchos años, vamos aprendiendo cada día cosas nuevas, porque entonces no se daba tantas explicaciones de las cosas, pero la luz, como dice el salmista, cada vez se va haciendo más brillante. Entonces ahora te das cuenta de muchas cosas si miras para atrás y dices, madre mía, qué cambio. Gracias por contarnos tu experiencia, Maricruz, muy bien. Hermana Mireia Altaver. Saber que Jehová es el creador le da sentido a todo, porque como muy bien decían las hermanas, en otros momentos y en otras circunstancias sí seguíamos viviendo, pero nada tenía mucho sentido ni encontrábamos mucho el camino. Pero cuando tú sabes que Jehová es el creador, te das cuenta de por qué siguiendo sus normas te da lo que necesitas, es cuando te sientes en paz, es cuando te sientes bien, y sí que le da un verdadero sentido a nuestra vida. Muy bien. Hermano Juan Carlos. Y también, pues cuando íbamos a la iglesia, por ejemplo, pues ocurría que a lo mejor te hablaban de una Trinidad o te hablaban de Jesús, pero la verdad es que no era algo que te moviera a acción. Así que ahora cuando conoces que Jehová es el Padre y Dios de Jesús, quien lo hizo todo, pues hombre, la verdad es que ahora ya cuando ves una puesta de sol, cuando ves la naturaleza, cuando donde yo vivía pues estaba todo tan bonito, pues ahora ya le pones, esta es la creación de Jehová. Entonces ya hace que tengas una relación estrecha, íntima y personal con Jehová. Muy bien. Hermana Mari Carmen. Sí, saber que existe un creador Jehová nos cambia completamente la vida, porque como dice Hebreos 3:4, el que ha construido todas las cosas es Dios, por lo cual es lógico pensar que Él va a restaurar todo lo que está pasando actualmente. Muy bien. Vamos a leer el párrafo 5. Saber que Jehová es el creador también nos enseña que debemos ser humildes. Pensemos en el caso de Job. Por un tiempo, él se centró demasiado en sí mismo y en defender su propia reputación ante los demás, y Jehová le recordó que él es el Creador Todopoderoso. Así lo ayudó a ver que no debía cuestionar su manera de actuar, pues todo lo que hace siempre es bueno y justo. En esa misma línea, el profeta Isaías escribió tiempo después: ¿debe el barro decirle al alfarero, ¿qué haces? Muy bien, la pregunta dice, ¿qué lección nos enseña a saber que Jehová es el Creador? Mateo.
sabe que Jehová es el Creador también. Nos enseña que debemos ser humildes. Muy bien. Una gran lección. Debemos ser humildes. Hermana Mayerín. Sí, la humildad nos enseña o me enseña a estar dispuesto a aprender de otros y en especial de Jehová. Y aunque algunas personas piensen que la humildad pues, es una muestra de debilidad, la realidad es que es una virtud que nos ayuda pues, a reconocer nuestros errores y nuestras limitaciones. Muy bien. Vamos a leer lo que dice Isaías 45, 9 a 12. ¿A quién le gustaría leerlo? Isaías 45, 9 a 12. Hermano Pedro Pablo, por favor. Hay del que discute con aquel que lo hizo porque es solo un pedazo de barro, entre otros pedazos de barro que hay por el suelo. ¿Debe el barro decirle al alfarero qué haces? ¿O debe tu obra decir él no tiene manos? Hay del que le dice a un padre, ¿qué es eso que has engendrado? Y a una mujer, ¿qué es eso que das a luz? Esto es lo que dice Jehová, el Santo de Israel, aquel que lo formó. ¿Me van a cuestionar sobre las cosas por venir y a darme órdenes sobre mis hijos y las obras de mis manos? Yo hice la tierra y creé al hombre en ella. Yo extendí los cielos con mis propias manos y le doy órdenes a todo su ejército. Muchas gracias. ¿Qué aprendemos de estas palabras? Hermana Rosy. Pues lo mismo que le pasó a Job, ¿no? Que se puso a cuestionar de la manera de actuar de Jehová. Entonces nosotros, como ha dicho Mateo, somos humildes y no le podemos decir a Jehová cómo hace las cosas. Eso es. Muy bien. Hermana Natalia. Y también aprendemos que como Jehová es bueno y justo siempre, nos ayuda a no tener un exceso de confianza en nosotros mismos y a que en toda decisión que vayamos a tomar en nuestra vida pues tengamos en cuenta a Jehová. Muy bien. Hermano Manuel. Bueno, cuando vemos el vasto universo, la cantidad de miles y miles de planetas, galaxias, cuando vemos la Tierra, cómo está formada, la cantidad de producciones y cosas que Jehová diseñó y llevó a cabo, sin duda, cuando vemos todas estas cosas y que nosotros somos como una capa de polvo en una balanza tenue que rápidamente pasamos, el que Jehová se fije en nosotros, nos ayude a salir de esta gran multitud que hay en la tierra y nos llegue a dar la oportunidad de llegar a formar parte de su pueblo, es algo bonito y entonces debemos de sentirnos agradecidos porque Jehová se haya fijado en nosotros. Así es, muy bien. Hermana Alicia Díaz. Y también aquí cómo se muestra que Jehová también demuestra que es humilde, porque él no tenía por qué darnos explicaciones, ni como se las dio a Job, ni después, porque él es el creador y no tendría, pero sin embargo de una manera buena le hace preguntas para que meditara, para que se diera cuenta, y lo que hemos leído en Isaías también, Jehová nos da las razones por las cuales debemos de pensar así que es importante ver que Jehová nos da el ejemplo también en esto. Muy bien. Pues vamos a continuar, leemos el párrafo 6. Un cristiano que lleva mucho tiempo en la verdad podría empezar a confiar demasiado en sus opiniones en vez de buscar la guía de Jehová y de su palabra. Para que eso no le suceda, podría dedicar tiempo a meditar en la incomparable sabiduría y grandeza del Creador. Esta verdad fundamental lo ayudará a mantener una actitud humilde y a recordar que la manera de ver las cosas de Jehová es muy superior a la suya. Porque es bueno que meditemos en la grandeza del Creador. Hermana Evatne. Pues porque si no podríamos llegar a confiarnos y pensar en que nuestra opinión es la única válida. Y como dice Isaías 55:9, los pensamientos de Jehová están por encima de los nuestros, por lo que siempre debemos mantener una actitud humilde y meditar en su grandeza, pues nos ayudará a buscar su guía para tomar cualquier tipo de decisión. Eso es, muy bien. Hermano Ciro.
Sí, a veces uno razona también quizá que pues el resto empiezan a hacerle caso, quizás no tanto porque lo que dice sean las palabras de Jehová, sino por su forma de razonar. Y por eso meditar en lo que dice Isaías 55:8, que dice Jehová, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes y los caminos de ustedes no son mis caminos. Y después en el versículo 9 hace hincapié en que los suyos son superiores. Así que no importa lo bien que razonemos o lo bien que expresemos las ideas, lo que importa es lo que opina Jehová sobre un asunto. Muy bien. Hermana Adriana. Sí, en Job 37:24 dice que Jehová no favorece a nadie que se cree sabio. Y es que alguien que cree que sabe todo lo que necesita para tomar una decisión, nadie le puede ayudar ni aconsejar porque no se deja. Y qué pena que no le diéramos a Jehová esa oportunidad de poder sorprendernos confiando en su guía y su bendición por creer que nuestra sabiduría es superior a la suya. Muy bien. Bueno, Pablo, Barros. Y podemos pensar en lo que suele pasar cuando confiamos más en nuestro criterio en vez de apoyarnos en los principios bíblicos. Normalmente cuando hacemos esto en cualquier ámbito vemos que termina siempre con algún problema añadido o incluso que se empeora la situación. Y ver las cosas como las ve Jehová y sobre todo pensando también en como vemos en la imagen, ¿no? Cuando tenemos que meditar en cómo haríamos nosotros las cosas o cómo las haría Jehová, pues meditar en todo eso nos devuelve al punto correcto, ¿no? Que realmente nosotros no vemos el panorama completo, sino es Jehová quien lo ve y nosotros solo vemos este momento, y recordarlo todos los días o cuando tengamos que tomar una decisión, basarnos siempre en lo que piensa Jehová, nos devolverá a ese punto correcto. Muy bien. Gracias por comentar la imagen. ¿Algún comentario más sobre la imagen? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo se relaciona con lo que estamos hablando? Hermana Patricia. Pues se aprecia una reunión de ancianos en la que uno de ellos da su opinión basándose en su propio criterio y los demás no les parece una buena idea. Entonces se produce, ¿no?, ese conflicto de opiniones, pero luego ese mismo hermano está razonando, meditando en la creación, viendo cómo Jehová es tan sabio, tan poderoso, y vuelve a aceptar que las ideas de Jehová, la manera de Jehová siempre es superior a lo que podamos nosotros idear. Muy bien. Hermano Agustín. ¿Y por qué sabemos que su opinión no es la más acertada? Pues hay varias cosas o detalles que nos lo demuestran. Lo primero es los demás ancianos, ¿no? La cara que se le queda a alguno de extrañado, como diciendo... Pero si nos observamos, él tiene la Biblia dada a la vuelta, no está utilizando la Biblia para dar un argumento sólido, algo basado en las Escrituras, o sea, que debe ser algo que él ha pensado. Y eso si pensamos luego en la otra imagen, en que somos tan pequeños, tan humildes, que no tienen comparación con lo que Jehová ha hecho, pues eso nos da el punto de vista equilibrado, ¿no?, de cómo actuar en esas circunstancias. Muy bien. Así que el hermano está ahí meditando, observando la creación. ¿Cuál será el resultado? O sea, si hubiera una imagen después de esa segunda, ¿cuál sería? Hermano David. Pues probablemente el hermano estaría con la Biblia en la mano, ¿no? Y no expresando su opinión, sino basándose en lo que Jehová piensa. Muy bien. ¿Cómo se llevaría con sus compañeros que no aceptaron su idea? Hermano John. Pues sí, la situación ha sido que se ha enrocado mucho en una idea personal delante de todos y hasta se ha empeñado, ¿no? Pues seguro que pediría disculpas, sería humilde y reconocería que sus compañeros pues tenían razón porque se estaban basando en una pauta que quizás estaba escrita o una pauta bíblica incluso. Muy bien. Pues vamos a pasar al siguiente párrafo, el 7. Meditar en que Jehová es el Creador ha ayudado a una hermana de Eslovenia llamada Raela a aceptar un cambio reciente en la organización. Ella cuenta: no siempre me ha resultado fácil aceptar algunas decisiones de los hermanos que dirigen la obra.
Por ejemplo, aunque había visto el informe 8 del Cuerpo Gobernante del año 2023, la primera vez que vi a un hermano con barba dando un discurso se me hizo súper raro. Así que le oré a Jehová para que me ayudara a adaptarme a este cambio. Raela comprendió que el Creador del cielo y la tierra tiene la capacidad de guiar a su organización en la dirección correcta. Si a usted también le resulta difícil aceptar una aclaración de creencias o alguna nueva instrucción, dedique tiempo a pensar en lo sabio y poderoso que es nuestro Creador. ¿Qué ayudó a Raela a aceptar un cambio reciente en la organización? Noa, por favor. Pensaba que Jehová es el creador. Muy bien, eso es. Hermano Arturo. No solo que es el creador, sino que también tiene la capacidad de dirigir a su organización. Y lo que Jehová manda, pues nosotros tenemos que obedecerlo. Muy bien, así es. Hermana Eva. Aquí. Sí, en vez de criticar a la organización por los cambios que no entendemos, pues lo que hizo esta hermana fue dedicar tiempo a pensar por qué Jehová lo dice así. En Romanos 11, versículo 36, dice que todas las cosas vienen de Él y son por Él. Así que debemos meditar en esas cosas, orarle a Jehová para que nos ayude a entenderlo. Muy bien. Pues vamos a pasar a la segunda enseñanza básica de hoy. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Párrafo 8. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Al no encontrar la respuesta, algunas personas se enojan con Dios o se vuelven ateas. En cambio, usted ha aprendido que Jehová no causa el sufrimiento, sino que sufrimos por culpa del pecado heredado y la imperfección. También ha aprendido que, gracias a la paciencia de Jehová, millones de personas han llegado a conocerlo y han descubierto lo que va a hacer para acabar por completo con el sufrimiento. Saber esta verdad lo ha consolado y lo ha acercado más a Él. ¿Cómo nos ha beneficiado aprender por qué permite Dios el sufrimiento? Hermana Sara, por videoconferencia. Pues evita que nos pase lo que le pasa a la mayoría de las personas que no conocen a Jehová ni conocen su mensaje, piensan que Dios es el causante del sufrimiento y entonces o se enfadan con Dios, los que siguen teniendo fe, o directamente se vuelven ateos. Sin embargo, en nuestro caso, conocer por qué sufrimos, que no es Dios el culpable, sino que es una consecuencia del pecado, pues esto nos ayuda a diferencia de las demás personas que no lo entienden ni tienen ninguna esperanza. Así es. Bueno, así es. La verdad que Jehová ha puesto a nuestra mano una de las respuestas a una de las preguntas que más gente se hace, ¿no?, alrededor del mundo, ¿no? Y esto al final lo que hace también es acercarnos más a Jehová, entenderlo mejor, al final nos da consuelo, ya no solamente por entender esta pregunta, ¿no?, sino porque también va hilada a una esperanza que nosotros tenemos gracias a Jehová. Muy bien. Vamos a leer el párrafo 9. Sabemos que mientras esperamos a que Jehová acabe con el sufrimiento, tenemos que ser pacientes. Ahora bien, cuando los problemas, las injusticias o la muerte de un ser querido nos afectan a nosotros o a alguien cercano, quizás nos preguntemos por qué Jehová no ha actuado todavía. En esos momentos nos hará bien repasar las razones por las que Jehová permite que a las personas buenas les pasen cosas malas. También podemos reflexionar en que su propósito es acabar con el sufrimiento para siempre. ¿En qué situaciones es bueno que repasemos las razones por las que Jehová permite el sufrimiento? Hermana Elena. Pues en situaciones en las que nos sintamos como el profeta Habacuc, en las que él le decía a Jehová, ¿hasta cuándo tengo que gritar por ayuda o hasta cuándo toleras la opresión, ¿no? Así que cuando nos sintamos tristes y angustiados, ya sea por ver injusticias que se cometen o porque vemos sufrir a un ser querido o le vemos morir, y es en esos momentos en los que solo queremos que Jehová actúe ya, es cuando debemos desahogarnos con él
y pedirle que nos ayude a tener paciencia, ¿no? Y a ver también su punto de vista y las razones por las que lo está permitiendo. Muy bien. Hermana Jael. Sí, y está muy bien el artículo que viene de Atalaya, dice que pronto acabará todo el sufrimiento, que aunque es un artículo para ayudar a otros, ¿no? a comprender por qué permite Jehová el sufrimiento, pero en ese momento de tanto dolor puede ser que estemos tan nublados que necesitamos leer estos artículos, ¿no? y repasar las cualidades de Jehová para poder consolarnos. Eso es. Hermano Óscar. Y es que situaciones de estas nos pueden volver vulnerables, ¿no? Y me ha gustado mucho en ese artículo una idea, ¿no? Esta que dice que mucha gente opina que Dios existe, que eso, si es omnipotente y amoroso, la maldad y el sufrimiento no tienen explicación. Y eso, claro, es una verdad a medias, porque es verdad, Dios existe, es omnipotente, es amoroso, pero la maldad y el sufrimiento sí que tienen una explicación. Y es una de las tretas que Satanás usa, donde con alguna verdad tergiversa la realidad. Así, pensar en estas cosas y meditar que esto es así, nos ayudará sobre todo a tener paciencia. Muy bien. Hermano Tony Bejarano. Pues referente al tema que estamos hablando, si nos fijamos en las noticias que hay en la televisión, el ser humano tiene el ADN la necesidad de vivir eternamente. O sea, Jehová nos creó para vivir eternamente, excepto cuando pecamos. Ahora están buscando con la inteligencia artificial a ver si somos capaces de vivir 1000 años. Entonces yo empecé a sonreírme. Digo, 1000 años en un mundo imperfecto y no has quitado la muerte del medio, digo, va a ser tremendo. Entonces es como diría yo, digo, gracias al conocimiento que tenemos de la vida, sabemos cómo vamos a vivir esos 1000 años en un mundo perfecto, siguiendo las pautas que nos va a marcar Jehová. Y Jehová sí existe. Yo hablo con la gente, no existe Dios, digo, sí, tú respiras, ¿no? Hay aire, ¿lo ves? No, pues Jehová es igual. Muchas gracias, Tony. José Ángel, por favor. Sí, para mí es un poco enlazando con el punto anterior, ¿no? Los que estamos aprendiendo del estudio de la Biblia, antes de ello culpábamos un poco de las circunstancias que nos ocurrían, sobre todo la pérdida de familias, seres queridos, culpábamos un poco que por qué nos pasaba, ¿no? A medida que vas estudiando la Biblia, lo que sí sacamos son que, y tenemos que recordar es que Jehová no es el culpable, ¿no? Que ese pecado que hablábamos antes es lo que la consecuencia, ¿no? de las cosas que nos pasan. Y entonces tenemos que recordar que Jehová es un Dios amoroso, que es un Dios bueno y que no es el culpable de las cosas que nos están pasando. Y por eso en Salmo 34:19 dice, muchas son las dificultades que vamos a tener, dificultades del justo, pero Jehová nos va a liberar de todas ellas, con lo cual tenemos que tener esa esperanza. Muchas gracias por comentar ese salmo tan bonito. Vamos a leer el párrafo 10. Saber por qué permite Dios el sufrimiento nos ayuda a aguantar. Anne, que vive en la isla de Mayotte, en el Océano Índico, explica: cuando mi mamá murió, hace unos años, sentí una inmensa tristeza. Pero me recuerdo constantemente que el sufrimiento no viene de Jehová. Él desea acabar con todas las cosas que nos hacen sufrir y resucitar a nuestros seres queridos. Cuando medito en esas verdades, siento una paz tan grande que a veces hasta me sorprende. ¿Cómo ha logrado Anne sobrellevar la pérdida de su madre? Hermano Jairo. Pues ella misma dice que se recuerda constantemente que el sufrimiento no viene de Jehová, que ya sabe que todas las cosas que nos hacen sufrir Jehová va a acabar con ellas y que cuando medita en esas verdades siente una paz muy grande que hasta a ella le sorprende. Así es. Muy bien. Vamos a leer el siguiente párrafo, el 11. Saber las razones por las que Dios permite el sufrimiento también nos motiva a seguir predicando. Comprendemos que, gracias a su paciencia, quienes se arrepienten pueden conseguir la salvación. Después de explicar esto, Pedro escribió: piensen en la clase de personas que deben ser. Deben realizar actos santos de conducta y hechos de devoción a Dios. Uno de esos hechos de devoción a Dios es la predicación. Igual que nuestro Padre, amamos a las personas y queremos que vivan en el nuevo mundo.
Como Jehová es paciente, les está dando a las personas del territorio donde usted predica la oportunidad de adorarlo. Y usted tiene el gran honor de colaborar con él y ayudar a tantas personas como sea posible a conocerlo antes de que llegue el fin. ¿Por qué nos motiva a seguir predicando saber por qué permite Jehová el sufrimiento? Hermana Laura. Porque pensar en esto nos da perspectiva. Pensemos que el motivo de Jehová para ser paciente es que es tan valiosa para él la vida de cada ser humano que su deseo es que todos se salven o tengan la oportunidad por lo menos. Pero claro, las herramientas que utiliza para darles esta oportunidad somos nosotros exclusivamente. Él no lo va a hacer de manera directa. Por eso necesita nuestra colaboración, así que queremos hacer todo lo posible por cumplir esta labor. Muy bien. Hermano Pedro. Y el seguir predicando, incluso en unas condiciones tan complicadas como el mundo en el que estamos, que hay tanto dolor, tanto sufrimiento, también seguir predicando nos ayuda a lo que dice precisamente lo que le dijo el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 3 y el versículo 9, y es que es un enorme privilegio para nosotros. Jehová nos da la oportunidad de colaborar en la obra más importante, una de las más importantes que se han hecho en la historia de la humanidad, y como dice la segunda frase de ese versículo, somos el campo de Dios que Él está cultivando. O sea, eso es un privilegio espectacular, y el poder seguir predicando en estos días nos tiene que hacer meditar precisamente en eso. Es verdad, muy bien. Hermano Juan. Además, segunda de Pedro 3:11, dicen que ya que estas cosas se disolverán de este modo, es decir, el fin que sabemos que llegará muy pronto de este sistema, el apóstol Pedro nos anima a pensar en la clase de personas que debemos ser y a realizar hechos de devoción a Dios, entre los cuales está la predicación. Así que la predicación también nos ayuda a nosotros mismos, porque cuando hablamos con otros nos recordamos que la solución a todos los problemas viene de Jehová y que va a venir muy pronto. Así es, muy bien. Pues vamos a pasar a la tercera enseñanza básica. Estamos viviendo en los últimos días. Párrafo 12. La Biblia explica en detalle cómo serían las personas en los últimos días. Basta con mirar a nuestro alrededor para ver que esta profecía se está cumpliendo. Y al ver que la actitud de la gente no hace más que empeorar, nos convencemos todavía más de que la palabra de Dios es confiable. Al ver cómo se está cumpliendo la profecía sobre los últimos días, ¿de qué nos convencemos? Hermana Sonia. Pues cuando vemos cómo es la gente, hoy nos damos cuenta de lo que dice 2 Timoteo 3, del 1 al 5, ¿no? Que se está cumpliendo al pie de la letra. La falta de amor, la desobediencia, la violencia. Y lo más llamativo es que esa actitud solo empeora, ¿no? Tal como señala 2 Timoteo 3, del 13 al 15, y esto nos convence de que la palabra de Dios es totalmente confiable. Muy bien. Párrafo 13. Saber que estamos viviendo en los últimos días también nos ayuda a mantener el sentido de urgencia y centrarnos en lo que es realmente importante. Jesús destacó la importancia de usar bien el tiempo en la comparación que encontramos en Lucas capítulo 12, versículos 15 al 21. ¿Por qué se dice que el hombre rico era insensato? Porque se estaba centrando en lo que no debía. Estaba acumulando tesoros para sí mismo, pero no era rico a los ojos de Dios. ¿Y por qué era tan importante que usara bien el tiempo? Dios le dijo, esta noche te van a reclamar la vida. ¿Cuál es la lección para nosotros? Como a este sistema le queda poco tiempo, es bueno que nos preguntemos, ¿demuestran mis metas que tengo claro cuáles son las prioridades correctas? ¿Qué tipo de metas animo a mis hijos a ponerse? ¿Para qué uso principalmente mis energías, mi tiempo y mis recursos económicos para acumular tesoros para mí o para acumular tesoros en el cielo? Muy bien, la pregunta dice que es bueno que nos preguntemos. Tenemos ahí unas preguntas que es bueno que nos hagamos. Katy, por favor. ¿Demuestran mis metas que tengo claro cuáles son las prioridades correctas? Esa es una pregunta, muy bien. Hermana Joana.
También los padres, ¿no? Se pueden preguntar si animan a sus hijos a ponerse metas, de qué tipo son esas metas. Y cada uno de nosotros también nos podemos preguntar para qué uso principalmente mis energías, mi tiempo, mis recursos económicos. Muy bien. Hermano Navío. Claro, estábamos basándonos en el texto que dice de Lucas 12 del 15 al 21. Pues Vamos a leerlo. Pero puedes seguir, perdón. Si quieres lo leemos y después comentamos. Perfecto. Pues vamos a leer ese texto. ¿Puedes, Gerard, leerlo, por favor? Entonces les dijo: mantengan los ojos bien abiertos y eviten todo tipo de codicia, porque por mucho que uno tenga, las cosas que posee no le pueden dar la vida. Con eso les puso esta comparación. El terreno de un hombre rico produjo mucho. Por eso comenzó a razonar en su interior: ¿qué voy a hacer ahora que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo: esto es lo que voy a hacer. Demoleré mis graneros y construiré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y todos mis productos. Luego me diré a mí mismo: tienes muchas cosas buenas almacenadas para muchos años. Tómatelo con calma, come, bebe, disfruta. Pero Dios le dijo: insensato, esta noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se va a quedar con las cosas que almacenaste? Así le pasa a quien acumula tesoros para sí mismo, pero no es rico a los ojos de Dios. Muchas gracias, Gerard. Hermano Navío, ahora sí. Vale. Sí, pues las preguntas que se han comentado anteriormente pues se basan precisamente en el relato de Lucas 12 del 15 al 21. Y ahí dice que produjo mucho beneficio los terrenos, entonces pues que iba a demoler los graneros para poner más. Y claro, aquí le dice por qué el hombre rico era insensato. Pues precisamente porque se estaba centrando, dice, en lo que no debía. Estaba acumulando tesoros para sí mismo, pero no era rico a los ojos de Dios. Así que, ¿cuál es la lección para nosotros? Pues como a este sistema de cosas le queda poco tiempo, pues lógicamente, que ¿en dónde están nuestras perspectivas, nuestras metas? ¿Estamos en lo que es espiritual o lo que es terrenal? ¿En beneficios de cosas materiales o las cosas espirituales? Pues eso es lo que nosotros debemos acumular, tesoros en el cielo, que es lo que nos va a dar la vida eterna. Muchas gracias y perdóname por la interrupción. Hermano Levia. Sí, dice Lucas 12 al principio, el versículo 15, que mantengamos los ojos bien abiertos y eviten todo tipo de codicia. Cuando uno piensa en la codicia, quizás piensa en acumular dinero y más dinero, propiedades, etcétera, ¿no? Pero cuando dice aquí todo tipo de codicia, nos hace pensar en que quizás hay otras prioridades que también sean codiciosas y que no tengan que ver precisamente con el dinero. Muy bien. José Ángel, por favor. Sí, siendo otra vez un poco personal, en mi caso mirar hacia atrás, ¿no? En todo lo que había estado haciendo hasta llegar a los 60 años, ¿no? Trabajo, dedicación completa. Hay un momento en tu vida en que cuando miras y te pones para lo que te queda, ves que ahí tienes como un vacío espiritual, ¿no? Y que hay algo que está por encima que necesitas mejorar y que necesitas cultivar, ¿no? A mí el hecho de estudiar la Biblia ahora me permite poner todo lo demás en un segundo plano, acercarme más a Dios y saber que el camino que te llega por delante es no dejar, no acumular esas riquezas, sino el intentar crecer más espiritualmente y ayudar tal vez a esas personas a saber que hay un futuro de esperanza, ¿no? Que nos predica Jehová, ¿no? Nos dice Jehová que está ahí. Muy bien. Entonces, pensando en la enseñanza básica de que estamos viendo en los últimos días, ¿cuál es la lección que sacamos? Está ahí en negritas en el párrafo. Hermana Paqui. Es precisamente eso, mantener el sentido de urgencia y centrarnos en lo que realmente es importante. Porque si Jehová permite todavía que sigamos predicando y estemos activos en su obra, es porque de verdad considera que es algo muy importante. Muy bien. Vamos a leer el párrafo siguiente, el 14.
Meditar en las pruebas de que estamos viviendo en los últimos días tiene un profundo efecto en nuestra manera de enfocar la vida. Eso es lo que le pasó a una hermana llamada Miki. Ella cuenta: cuando terminé la enseñanza obligatoria tenía muchas ganas de ir a la universidad para estudiar zoología, pero también tenía la meta de ser precursora regular y servir en un lugar de necesidad. Unos hermanos maduros me dijeron que pensara muy bien si de verdad podría estudiar una carrera y a la vez alcanzar mis metas espirituales. Me recordaron que a este sistema le queda poco tiempo y que en el nuevo mundo tendré toda la eternidad para estudiar todos los animales que quiera. Así que decidí hacer un curso corto para aprender un oficio práctico. Gracias a eso conseguí un empleo que me permitiera ser precursora regular y con el tiempo pude mudarme a Ecuador para ayudar en la predicación. En la actualidad, Miki y su esposo sirven en la obra de circuito en ese país. Tal como demuestra la experiencia de Miki, porque es bueno que meditemos en las pruebas de que estamos viviendo en los últimos días. Hermana Evadne. Pues como vemos, ella había terminado de estudiar la parte obligatoria y le hubiera gustado estudiar zoología, pero también dice que tenía otras metas como el precursorado o irse a predicar, a servir a otro sitio. Y dice que ella pidió consejo y que meditó y se dio cuenta de que podía hacer un curso más corto que le permitía cumplir sus otras metas. Y es que es bueno que hagamos esto y porque nos ayuda a darnos cuenta de que cada vez estamos más cerca del fin y nos ayuda a pensar en cómo realmente queremos aprovechar el tiempo que nos queda en este mundo y poner a Jehová en primer lugar. Muy bien. Muy bien resumida la lección. Hermana Natalia. Me gustó mucho el ejemplo que escuché con este párrafo de que si se puede comparar en que si estamos en un crucero y empieza a sonar la alarma de que el barco se está hundiendo, pues que no es el momento de entretenernos a mirar qué actividades hay en ese barco, sino que es el momento de centrarnos en salvarnos a nosotros y a los demás. Pues que podría pasar lo mismo con este mundo, ¿no? Hay muchas distracciones a nuestro alrededor que podría hacer que no nos centremos en lo importante, que es salvar las vidas de las personas. Entonces, pues que tenemos que focalizarnos en lo que nos ha mandado Jehová. Muy buen ejemplo. Muy bien. Hermano Agustín. Y si ya llevamos mucho tiempo en la verdad, y esto ya lo hemos oído muchas veces, ¿qué futuro tenemos por delante? A lo mejor ya estamos cercanos a la edad de jubilación, no estamos pensando en ella. Vamos a pensar en, si nos jubilamos, irnos a un sitio de necesidad, ser precursores regulares, ampliar nuestro ministerio, o relajarnos y ya hemos trabajado mucho y vamos a vivir la vida. Gracias por esa reflexión. Hermano Aarón. Sí, así que qué bueno que hagamos como esta hermana, ¿no? Que meditemos en las pruebas que nos dicen que estamos en los últimos días y que así pues prioricemos a Jehová por delante de cualquier otra meta. Así podremos pues ser felices y alcanzar la vida eterna, ¿no? Muy bien, eso es. Párrafo 15. No debemos desanimarnos si la gente rechaza las buenas noticias. Recordemos que las personas pueden cambiar. Pensemos en Santiago, el medio hermano de Jesús. Él lo vio crecer, convertirse en el Mesías y enseñar como ningún otro ser humano lo había hecho. Aún así, tardó años en poner su fe en él. De hecho, no se hizo su discípulo sino hasta que Jesús resucitó y llegó a ser un cristiano muy activo. Así que no demos por perdidos a los familiares que de momento no muestran interés por la verdad, ni nos cansemos de seguir visitando a quienes todavía no han aceptado nuestro mensaje. Recordemos que estamos viviendo los últimos días y que por eso debemos predicar con un sentido de urgencia. Lo que usted les diga hoy quizás los impulse a actuar en el futuro. Puede que incluso después de que comience la gran tribulación. ¿Qué nos enseña el ejemplo de Santiago? Hermano Álvaro, monjas. Aun pese a que Santiago vio a Jesús convertirse en el Mesías y enseñar como ninguna otra persona lo había hecho antes, le llevó tiempo poner su fe en él. Y claro, nosotros al principio nos podemos desanimar cuando vemos que algunos familiares no aceptan el mensaje. Sin embargo, si en lugar de darlos por perdidos los vemos como Santiago, no perderemos el entusiasmo por seguir predicando. Muy bien. Hermana Sara, por videoconferencia.
Y en cuanto a esto, en cuanto a nuestros familiares que no sirven a Jehová, o incluso algunos que pueden haberse apartado de Jehová, el hecho de no darles por perdidos, el nuevo entendimiento que se dio en la nota que se cita en este artículo, mencionaba cómo hasta el último momento puede ser que en su corazón cambie algo. Por eso no debemos dar por perdido a nadie, no somos tampoco jueces de nadie. Jehová es el que sabe lo que hay en el corazón de las personas y a lo mejor a algunos les cuesta mucho reaccionar, pero eso nos da una esperanza, por lo menos en mi caso, me da esa esperanza de no dar por perdidos a mis familiares. Muchas gracias, Sara. ¿Alguna idea sobre la lección 8 del folleto Una obra de amor que nos puede ayudar al predicarle a nuestros familiares? Hermana Rosy. Allí se muestra cómo Jesús cuando resucitó, ¿no?, que se presentó ante su medio hermano Santiago. Ahí me llamó la atención porque, claro, había crecido con él y fue 33 años lo que estuvo hasta que puso fe en su hermano. Muy bien, es verdad. Hermana Alicia. Y a mí también me ha gustado el folleto, el puntito ese que dice que debemos de hablar con Jehová sobre esas personas, sobre nuestros familiares y decirle que nos ayude a que tengamos tacto, a que seamos positivos y también orarle a Jehová para saber cuándo puede ser el momento, porque a veces tenemos cosas en la mente pero no es un buen momento, hay que esperar a que lo sea. Muy interesante eso, muy bien. Hermano Arturo. Sí, hay un puntito aquí que dice que lo que les digamos hoy puede que les impulse a actuar en el futuro. Así que no descartemos de hablar a nuestros familiares con cariño, porque lo que les podemos decir ahora quizá le venga bien para salvarse de la gran tribulación. Muy bien. ¿Qué nos enseñan las imágenes que tenemos aquí? Hermano Salva. Sí, que la hermana que está a la izquierda, pues recuerdas un ser querido, un familiar, y le llama, esté donde esté. La idea es eso, de que hay que recordar de vez en cuando a los seres queridos o a los familiares de que estamos conscientes de ellos, que nos gusta hablar con ellos, pero sobre todo no darle la alta, pero sí de vez en cuando decirle que el mensaje de Dios es lo mejor que hay y una buena esperanza para el futuro. Muy bien. Hermano Pedro Pablo. Y llama la atención que lo que le ha movido ha sido el estudio personal y menciona que ha repasado las pruebas de que estamos en los últimos días. Así que el estudio ha sido importante, ha sido denso. Buen punto, muy bien. Hermana Jael. Sí, y además se nota que como que ha seguido los tips del folleto Una obra de amor, ¿no? El que decía de no presionarla. Notamos en su hermana que está relajada, a lo mejor incluso ella le está compartiendo algo que ha leído, pues sabe que es mamá y sabe que le puede en sus circunstancias, ¿no? Entonces notamos eso, ¿no? Que lo está haciendo de forma calmada y está pensando en ella. Muy bien. Hermana Joana. También hay una referencia a una atalaya en la parte final que es muy interesante, que puede que muchos nos preguntemos, ¿no? ¿Qué hará Jehová con las personas que no tengan la oportunidad de escuchar las buenas noticias antes de que venga la gran tribulación? O también pase que algunos verán la destrucción de Babilonia la Grande y ahí se acuerden de que los testigos de Jehová predicaban. Y ahí puede que haya un cambio. Y lo que sí sabemos a ciencia cierta es que en cualquiera de los casos Jehová juzgará a cada persona de la mejor manera, porque Él es sabio, justo y misericordioso. Muy bien. Hermano Levia. Sí, volviendo otra vez a la imagen, es probable que hubiera dado muchas veces testimonio a su hermana, pero quizás ahora que vea las circunstancias y aprovecha eso, porque ahora se ve a su hermana con una niña, en su negocio, pero una niña pequeñita, ¿no? ¿Y quién en estos tiempos que tiene un hijo pequeño no piensa qué va a ser de mi hijo en el futuro, ¿verdad? Quizás esa es una buena ocasión para darle testimonio acerca de ese futuro. Eso es, muy bien. Pues vamos a pasar al último subtítulo. Sigamos agradeciendo los recordatorios de Jehová. Párrafo 16.
Una parte del alimento espiritual que recibimos está preparada para las personas que no conocen las verdades básicas de la Biblia. Por ejemplo, el discurso público del fin de semana, ciertos artículos y vídeos de jw.org. Y las revistas para el público van dirigidas principalmente a quienes no son testigos. Sin embargo, a todos nos benefician esos recordatorios, pues fortalecen nuestro amor por Jehová, aumentan nuestra fe en su palabra y nos ayudan a ser más hábiles a la hora de enseñarles a otros las verdades fundamentales. ¿Cómo se ha beneficiado usted de los recordatorios de Jehová? Hermana Patricia. Pues a todos nos pasa que venir a las reuniones, leer las publicaciones y todo lo que se publica en la página nos ayuda porque hace que amemos más a Jehová, nuestra fe se fortalece y confiamos en que nos conoce, sabe bien lo que estamos pasando y nos acerca más a Él. Muy bien. Hermano Jairo. Nos ocurre lo que dice el Salmo 19:7, que gracias a todo eso Jehová nos ayuda a que renovemos nuestras fuerzas, nos sigamos manteniendo fieles. También hace sabio al inexperto cuando aprendemos todas las cosas que vemos. A lo mejor ahora al cambiar nuestras circunstancias leemos algo que aunque sea para el público nos ayuda a tener mejores herramientas para nosotros, para predicar, y eso nos fortalece bastante. Muy bien. Y esos recordatorios que recibimos, que ya sabemos, ¿cómo podemos usarlos para ayudar a otros? Tenemos ahí un recuadro buenísimo. Hermano Óscar. Pues en línea con el punto 2, si se está usando algún ejemplo o comparación que podría resultarme útil para enseñar esta verdad. Por ejemplo, hoy en el discurso hemos escuchado que hay más de 50 conflictos armados en el mundo, del que solamente sabemos 2 o 3 por las noticias, ¿no? Esto puede ser una buena introducción en el ministerio para decir a las personas la situación que hay y cómo esto cumple las profecías que la Biblia nos han dicho. Muy bien, ya estás poniendo en práctica la lección. Hermano John. Y si encontramos un tema interesante, pues podríamos pensar, bueno, ¿cuál sería un buen momento para mostrárselo a una revisita, un familiar, un estudiante, y pensar en cómo se lo podemos enfocar? Muy bien. Hermana Adriana. Lo bueno también de la aplicación es que podemos ahora guardar todos los ejemplos o todos los artículos que vamos viendo, guardarlos en alguna etiqueta o algo, quizá quienes tenemos familiares que no son testigos o compañeros de trabajo, de clase, podemos ir guardando todas estas ideas nuevas y a lo mejor si surge la ocasión tampoco queremos parecer pesados o que de repente, ¿no?, si surge la conversación, pues poder hacer esto, ¿no? Pues mira, un ejemplo que el otro día dijeron o un artículo que el otro día leí, tenerlos guardaditos para poder sacar si sale un tema de interés. Muy buena idea, guardar esas cositas ahí en la aplicación. Último párrafo, 17. Quienes llevamos mucho tiempo sirviendo a Jehová nos sentimos emocionados cuando recibimos una nueva aclaración de creencias. Sin embargo, también estamos muy agradecidos por las enseñanzas básicas de la Biblia que aprendimos al conocer la verdad. Como hemos visto, todos podemos seguir aprendiendo de ellas. Si nos cuesta aceptar alguna nueva instrucción porque tendemos a confiar en nuestras opiniones o maneras de hacer las cosas, debemos ser humildes y recordar que quien dirige la organización es nuestro Creador Jehová, quien es infinitamente sabio y poderoso. Cuando nosotros o alguien cercano pasemos por un problema, seamos pacientes y pensemos en las razones por las que Jehová ha permitido el sufrimiento. Y al decidir cómo usar nuestro tiempo y nuestros recursos, tengamos presente que estamos en los últimos días y que el fin está muy cerca. Sigamos aprendiendo de los recordatorios de Jehová para así tomar buenas decisiones y ser siempre leales. Muchas gracias, Gerald, por la lectura. La pregunta del párrafo 17. ¿En qué situaciones pueden ayudarlo las enseñanzas básicas de la Biblia? Hermana Marta. Pues una situación puede ser cuando quizás nos cuesta aceptar alguna nueva instrucción
o un nuevo entendimiento o algún cambio en la organización. Entonces ahí es cuando tenemos que ser humildes y recordar que Jehová es nuestro creador, es el que dirige la organización, Él es el más sabio y poderoso y nosotros no tenemos derecho a cuestionar nada de lo que Él hace porque Él es el que más sabe que es lo que mejor necesitamos. Eso es, muy bien. Hermano Manuel. Debemos de pensar que quizás por llevar muchos años en la verdad, pues ya lo sabemos todo. No es así. Siempre aprendemos cosas nuevas. Las asambleas, en las reuniones, en la predicación, siempre hay oportunidades de aprender y adaptar eso que hemos aprendido al ministerio. Por eso nos hace ver de que no sabemos todo. Todavía Jehová tiene pendiente muchas cosas y si estamos atentos vamos a aprender más ahora y en el futuro. Muy bien. Hermano David Vargas. Y es inevitable, ¿verdad?, que pasemos por problemas en este sistema, pero no perdamos el enfoque, ¿verdad? Seamos pacientes, pensemos por qué Jehová permite el sufrimiento en este sistema y cuando usemos nuestro tiempo y nuestros recursos, recordemos siempre que estamos en la parte final de este sistema, así que queda poco tiempo. Muy bien. Vamos a hacer las preguntas de repaso. ¿Qué lecciones prácticas se pueden sacar de estas enseñanzas básicas? La primera, Jehová es el creador. Lecciones breves. Hermana Belitza. Nos enseña a ser humilde y a confiar en que sus decisiones siempre son sabias y justas. Y eso nos motiva a obedecerlo, aunque no siempre entendamos todo de inmediato. Muy bien. ¿Qué lecciones podemos aprender de las razones por las que Dios permite el sufrimiento? Hermano Navío. Pues saber que Jehová no causa el sufrimiento, sino que es debido al pecado y la imperfección, pues ha evitado que pensemos como algunos lo hacen, que al no saber la respuesta de esto se enojan con Dios o se hacen ateos. Así que saber esto, porque permite Dios el sufrimiento y su paciencia, pues nos ayuda a aguantar y seguir predicando. Es verdad, muy bien. Hermana Andri. Y gracias a esta paciencia que Jehová ha demostrado, hoy día miles de personas han llegado a conocerlo y han descubierto lo que Él va a hacer para acabar por completo con el sufrimiento. Muy bien. Estamos viviendo en los últimos días. ¿Qué lección podemos sacar de esa enseñanza básica? Hermana, aquí delante. Sí, saber que estamos viviendo en los últimos días nos ayuda a mantener el sentido de urgencia y centrarnos en lo que realmente es importante. Muy bien, eso es. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Un artículo muy interesante, ¿verdad? Las enseñanzas básicas. Otro ejemplo que puede servir. Un pintor, un artista experimentado, puede usar unos cuantos colores básicos para generar matices y colores variados que transmiten profundidad y emociones, ¿verdad? Pues los siervos maduros de Jehová pueden sacar de lecciones básicas de la Biblia matices y aplicaciones que nos pueden enriquecer a nosotros y a otros también. Vamos a terminar cantando la canción 95, que se titula La luz brilla más cada día. Y después de la canción, el hermano Daniel Bejarano hará la oración. Canción 95.